y ante todo el, ah, el, ah, el gremio de trabajo social no está exento de la violencia que hoy nos acompaña en nuestros espacios institucionales, ¿verdad? En donde hemos venido observando una mayor agresión hacia nuestras compañeras, especialmente en el Patronato Nacional de la Infancia, en donde hemos tenido situaciones realmente serias, ¿verdad? De riesgo para muchas de ellas, ¿verdad? Y bueno, y todo el tema de la violencia estructural que se genera en nuestros espacios. Como ustedes bien saben, el colegio en los últimos meses ha venido desarrollando una campaña sostenida en prensa y en los medios de radio precisamente sobre este tema. En el último momento apostamos también por la violencia que se está generando hacia la mujer adulta mayor, ¿verdad? Y este tema lo ha puesto en evidencia la doctora Laura Guzmán Stein, quien ha venido presentando eh, sus opiniones y los datos que no dejan de ser preocupantes para lo que nos está pasando eh, a nuestra población en términos de la violencia patrimonial y etcétera, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias a todas ustedes por acompañarnos y por dar inicio a esta semana que es fundamental, no solo con esta actividad, sino con otras que ha venido desarrollando y presentando las unidades de educación permanente e investigación y ante todo la Comisión de Género que ha sido realmente un éxito haberla colocado como una comisión fundamental en el Colegio Extraordinario Social de Costa Rica. Así es que gracias por estar con nosotros y gracias a quienes nos acompañan. Un gusto. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias a don Jorge por esas palabras de bienvenida. Desde el colegio y como trabajadores sociales y trabajadores sociales es sumamente importante tener esos espacios de reflexión, no solo en el marco del 25 de noviembre, que, bueno, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un tema que como profesionales nos transversa a todas y todos, no solo desde nuestra práctica profesional, sino también desde nuestra vivencia como mujeres y como personas dentro de esta sociedad. Hoy tenemos el gusto de contar con la licenciada Daniela Miranda Méndez, ella es profesora de la Universidad de Costa Rica, y con la máster Marcela Arroyave en Sandino, quien tiene un máster en Derechos Humanos, y ambas, bueno, vamos a conversar sobre el tema en trabajo social en la lucha, hablemos sobre violencia contra las mujeres y femicidios. Sin más, le damos la palabra a la licenciada Daniela Miranda. Ella nos va a exponer, después de que termine su espacio, vamos a tener una pausa para preguntas y comentarios. También pueden irlos colocando en el Facebook, cualquier situación. Y Daniela, en adelante, muchas gracias. Hola, buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias al colegio por esta invitación y también a la compañera Marcela Arroyave por siempre estar anuente a colaborar y a también transformar esta sociedad. Bueno, voy a compartir la pantalla. Tal vez me avisan si se ve de forma completa. Sí se ve. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, la intención de esta exposición es un poco refrescar, ¿verdad? Algunos conceptos sobre la violencia contra las mujeres y muy importante hacer una reflexión también sobre cómo la violencia nos atraviesa, ¿verdad? Bien lo decía la colega Catherine, nos atraviesa en nuestra vida cotidiana y principalmente cómo nos atraviesa en un contexto social que está cada vez más recrudecido, violento y que de alguna forma eso impacta en las intervenciones profesionales que tenemos y en la forma en cómo también lo vivenciamos como seres humanos y humanas. Y como lo decía don Jorge al inicio, nuestra profesión es una profesión conformada principalmente por mujeres y de alguna manera
La reflexión de hoy también va un poco en torno a cómo nosotras como mujeres no estamos exentas, ¿verdad?, de vivenciar estas violencias y cómo podemos hacer también para transitarlas y de alguna forma tomar posición crítica, feminista y reflexiva sobre lo que nos ocurre. Entonces, bueno, para arrancar un poco, ¿verdad?, posicionar qué es la violencia de género. Y yo creo que es fundamental, ¿verdad? Antes de hablar de violencia contra las mujeres, enfocarnos en por qué, ¿verdad? Esta sociedad de alguna manera ha venido históricamente evidenciando una violencia mucho mayor a las personas, los cuerpos feminizados y de alguna manera hemos sido castigadas desde el momento en que nacemos por el simple hecho de ser mujeres. Y esta violencia de género es toda esa violencia que causa diferentes tipos de daños y de afectaciones, tanto en lo psicológico, en lo físico, en lo emocional, y también es una violencia estructural que permea todas las instituciones, las normas y los roles establecidos en nuestra sociedad a partir de esa concepción binaria de hombres y mujeres. ¿Y por qué también entonces es importante hablar no solamente de violencia de género, sino de violencia contra las mujeres? Bueno, porque hay un sistema histórico, estructural, patriarcal, en el que básicamente, ¿verdad? No quiere decir que otras poblaciones que se consideran no binarias o con otras identidades de género no vivencien la violencia, pero la violencia contra las mujeres tiene particularidades, además, de muchísima, podríamos decir, como de mucho avance, ¿verdad? Y que históricamente han ido mutando y conforme la sociedad se va ajustando a nuevas legislaciones, a nueva normativa, encuentra nuevos mecanismos para ejercer o seguir ejerciendo la violencia contra nosotras, a veces de formas más sutiles o a veces de formas mucho más estructurales, ¿verdad? Y que son mucho más complejas de combatir. Entonces, la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género, en el hecho de que somos mujeres y que nos causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, patrimonial o psicológico. Y muy importante que se expresa en el ámbito público o privado. Y aquí quisiera hacer, ¿verdad?, una salvedad. En tanto, a veces o la legislación nos ha permitido cuestionarnos mucho más la violencia que se vive tal vez en el ámbito privado, ¿verdad? Como la violencia doméstica, pero hay una violencia simbólica alrededor de la sociedad, ¿verdad? Actualmente, que no nos permite o que ha ido avanzando conforme pasan los años y conforme también se atraviesan cambios políticos de manera muy contundente, ¿verdad? Y hay un silencio generalizado en la sociedad o una normalización de la violencia contra las mujeres en lo más simbólico, en las redes sociales, cada vez que una mujer levanta su voz para reivindicar un derecho, entonces hay todo un discurso social que permea, ¿verdad?, de que las mujeres estamos cada vez pidiendo más derechos, como si no fuera una cuestión inherente a ser seres humanas, y que de alguna manera la violencia contra las mujeres afecta a todas las mujeres, ¿verdad? De diferentes clases sociales, de diferentes zonas geográficas, de diferentes creencias. Y también hay una generalidad, digamos, una creencia social, un prejuicio incluso, de que las mujeres que sufren violencia son de cierta forma. Y eso también es un discurso que de alguna manera invisibiliza otras violencias que vivimos las mujeres en el ámbito académico, en el ámbito institucional, y que de alguna manera se han venido reproduciendo de forma muy silenciosa, ¿verdad? Y normalizada. Y para hablar, ay, perdón, es que cada vez que doy clic se adelanta la presentación. Para hablar un poco sobre la violencia contra las mujeres, pues entonces tenemos que partir de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera todos nuestros derechos han sido negados históricamente. Desde el momento en el que nacemos y nos asignan, ¿verdad?, una identidad femenina, entonces desde ese momento empezamos a adquirir un montón de concepciones sociales, nos depositan un bolso lleno de, ¿verdad?, de roles y mandatos que tenemos que cumplir y que alrededor de toda la vida se siguen ejerciendo y que no es tampoco fácil realizar un cuestionamiento sobre esas imposiciones sociales y que de alguna manera creo que como personas profesionales tenemos que siempre estar muy conscientes de cuál es nuestro papel también
de concientización y de reflexión sobre nosotras mismas, ¿verdad? ¿Cuáles son incluso los derechos que a nosotras como profesionales se nos niegan cotidianamente? Y bueno, nada más como a modo general, en los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? La imposibilidad que tenemos de tomar decisión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra reproducción, e incluso la normatividad que existe alrededor de cómo debe lucir una mujer, ¿verdad? Y que bueno, hay todo un bombardeo muy fuerte alrededor de las concepciones de lo que es ser mujer y cómo debemos lucir y además estar al servicio del consumo nuestros cuerpos como un material de canje y de consumo. Al respecto de la educación, a pesar, por ejemplo, voy a hablar de la educación universitaria, a pesar de que hay un aumento, ¿verdad?, de ingreso de mujeres en la educación universitaria, aún así existen brechas muy contundentes en algunas áreas de conocimiento y seguimos reproduciendo roles y estereotipos sociales en carreras feminizadas como trabajo social o carreras masculinizadas como las áreas STEM. Y esto es muy contundente porque además no permite que las mujeres accedan a otros tipos de trabajo y a otros tipos de remuneración. Y de alguna manera se mantiene, ¿verdad?, la balanza de la desigualdad, donde las mujeres tienen trabajos menos remunerados o que seguimos incluso en un trabajo que hacemos de la misma manera que un hombre siendo menos remuneradas. Todo el tema de nuestros derechos políticos, hasta hace poco, hace un par de años, se aprobó la ley contra la violencia política hacia las mujeres y esto lo vivimos cotidianamente. No hay que ir muy lejos, se puede prender el televisor y ver la conferencia de prensa para ver cuál es la forma en que las mujeres son tratadas en el espacio público y en el espacio político, ¿verdad? El simple hecho que una mujer decida irrumpir ese, esa creencia social de que no pertenecemos al espacio público ya nos hace ser flanco de ataques y de ofensas, discriminaciones, incluso a nivel nacional, ¿verdad? Entonces es importante también posicionar que los derechos políticos los hemos ido logrando gracias a la lucha feminista, ¿verdad? A la lucha de muchas mujeres que en su momento lucharon porque tuviéramos el voto, pero queda muchísimo por recorrer en ese sentido. Las brechas laborales que vivenciamos, no solamente en términos de remuneración económica, sino de la doble jornada que tienen las mujeres cotidianamente, ¿verdad? El trabajo doméstico no remunerado y además esta sobrecarga que tenemos las mujeres de estar continuamente demostrando que somos trabajadoras ideales, porque hay una concepción, ¿verdad?, social de que las mujeres no tenemos la misma capacidad para ejercer un trabajo que los hombres. Entonces, constantemente tenemos que estar dedicando horas extra, haciendo un trabajo adicional al que nos colocan o, peor aún, teniendo que asumir unos roles de cuidado dentro de los espacios laborales, ¿verdad? Me refiero a tareas más administrativas, más asociadas a servir a compañeros, etcétera. Y pues el derecho que tenemos a vivir libres de violencia, que es un derecho que nos ha sido negado históricamente. Y bueno, para hablar un poco como de estas causas estructurales, ¿verdad? La desigualdad de poder que vivenciamos las mujeres, no solamente en términos de acceso al trabajo y a recursos, sino esto que les decía del trabajo doméstico no remunerado, ¿verdad? La encuesta nacional de uso del tiempo es muy clara en que las mujeres dedicamos muchísimo más tiempo a cuidar a otras personas y que eso de alguna manera limita siempre nuestro crecimiento personal y profesional porque estamos dedicadas a atender siempre a la sociedad. Y el trabajo doméstico no remunerado ha sido invisibilizado con un fin, ¿verdad? Y es sostener la estructura del capitalismo sin que realmente, o sea, si nos pagaran realmente por el trabajo de cuidados que hacemos, la sociedad tendría una ruptura, ¿verdad? Porque no alcanzaría para poder realmente cubrir los costos que tiene nuestro trabajo. Y bueno, el patriarcado que sostiene, ¿verdad? Va de la mano con el capitalismo para poder sostener esa estructura social en la que vivimos y es un sistema de dominación y control que continuamente nos revictimiza. ¿Y por qué nos revictimiza? Porque cada vez que una mujer decide pelear o, ¿verdad?, luchar, alzar la voz por sus derechos, continuamente es etiquetada, ¿verdad? Y además, todos los sistemas judiciales en los que vivimos y los sistemas en general culturales tienden a negar, ¿verdad? Y culpabilizar a las mujeres que deciden salirse de ese patrón.
Y una violencia simbólica muy grande, ¿verdad? Lo podemos ver en la pobreza, en los niveles de pobreza, las jefaturas de hogar, ¿verdad? En las mujeres que tienen que liderar solas sus hogares y que ante eso no hay ningún pronunciamiento, ¿verdad? A nivel nacional, no hay una visibilización de la feminización de la pobreza. Y también cuál es la discriminación que vivimos a nivel estructural en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? No solamente en el espacio familiar, sino cada vez que decidimos salir al espacio público, por ejemplo, con el acoso callejero. Y todo eso se sostiene a partir de esas normas sexistas y culturales que muchas veces incluso tenemos normalizadas sin darnos cuenta. Y aquí es fundamental en nuestro ejercicio profesional tener un proceso de conciencia y sensibilización sobre nosotras mismas, ¿verdad? O nosotros mismos. Bueno, qué es para mí ser persona profesional que trabaja directamente con un tema de violencia y cómo a mí me enseñaron que se debía leer la violencia y además qué es lo que yo creo de lo que una mujer debe hacer en la sociedad, porque eso definitivamente puede permear nuestra intervención profesional. Y esos roles tradicionales, ¿verdad? Que se mantienen, si bien ha habido algunos cambios, avanzamos de forma lenta, em, cada vez que la sociedad intenta, ¿verdad? Posicionar los derechos de las mujeres como un elemento fundamental para avanzar, hay un ataque, ¿verdad? De los grupos fundamentalistas o de los grupos más conservadores para decir, esto se puede salir de control, las mujeres representan un peligro a la sociedad, ¿verdad? Cada vez que intentamos irrumpir con esa norma establecida. Y bueno, los tipos de violencia, no me voy a detener mucho acá porque creo que los conocemos en su mayoría. Y aquí además, bueno, coloco, ¿verdad? Los más conocidos, pero tipos de violencia podemos encontrar en todas las expresiones cotidianas en nuestro vivir. Pero un poco también me gustaría hacer o los coloqué acá para hacer el llamado a que nuestras intervenciones profesionales constantemente se encuentren con estos tipos de violencia y que de alguna forma una estrategia, perdón, que ha tenido el patriarcado es colocar los tipos de violencia en un mismo grado, ¿verdad? O en un mismo parámetro. Y cada tipo de violencia tiene una expresión particular y singular en la vida de las mujeres y no podemos entender como una receta para atender la violencia. Los protocolos que tenemos o la normativa institucional, porque de alguna forma toda la estructura institucional bajo la cual atendemos, ¿verdad? O interactuamos con las poblaciones está construida con una estructura patriarcal y no fue construida pensada en las mujeres y probablemente no la construyeron mujeres. Entonces también hay que tener una sensibilidad para que cada vez que abordamos alguno de estos tipos de violencia podamos no solamente apegarnos a la estrategia, ¿verdad? Que nos han dicho que así se debe hacer, sino siempre mirar con unos lentes que nos permitan evidenciar cuáles son todas las condiciones de vida que tiene una persona y no limitarnos a los roles y estereotipos, ¿verdad? En los que podemos caer por múltiples razones, por burnout, porque no hay recursos institucionales adecuados o porque también la violencia nos está atravesando en nuestra vida cotidiana. Y solo para ejemplificar con algunos datos, bueno, estos son estadísticas del Observatorio de Violencia contra las Mujeres del Poder Judicial. Y es preocupante que la violencia en Costa Rica no desciende, ¿verdad? No disminuye. Hay un aumento continuo, a pesar de que esas estadísticas son del año 2022. Igual los niveles de violencia han venido incrementando y lo podemos ver en la violencia social generalizada que vivenciamos como país. Y esto es preocupante porque cada vez que hay un aumento de violencia o una situación crítica como país, quienes tienen mayor afectación son las mujeres. Así lo demuestran las investigaciones que se realizaron en la pandemia, ¿verdad? La alta tasa de denuncias que hubo en la época de la pandemia. Y es preocupante, ¿verdad? Que además, de alguna manera, si bien hay algunas instituciones que tratan de generar algún tipo de intervención, pero no hay una estrategia país que permita atender esta oleada de violencia. Em, Solo para mencionar algunos de estos datos, hubo en el 2022 8.652 denuncias por maltrato y 5.785 denuncias por incumplimiento de una medida de protección.
Y ahora que Marcela les va a hablar sobre el tema de femicidio, justo este dato que coloco a continuación me parece sumamente preocupante porque a pesar de que la medida de protección debería ser una herramienta que vele por los derechos y la seguridad de las mujeres, sabemos que no termina siendo una herramienta efectiva, ¿verdad? Este es un dato bastante alarmante. Entre 2018 y 2023 fueron solicitadas un total de 259.000 medidas de protección para un promedio de 142 medidas de protección por día. Estos datos también son del observatorio. Y me pareció importante colocar esta información de que no solamente se reportan denuncias en relaciones de pareja, sino en las relaciones y familiares. Porque a veces también está la creencia de que la violencia contra las mujeres solo se vive en el ámbito privado y con sus parejas, ¿verdad? Y la violencia que vivimos cotidianamente se expresa de múltiples formas. Ahora bien lo decía don Jorge, la violencia contra las personas adultas mayores, ¿verdad? Y su patrimonio. Y que no podemos obviar de que en la medida en que hay una inatención, aunque hay una legislación que ampara, de alguna forma la violencia se naturaliza e incrementa, ¿verdad? Y bueno, acá estas son noticias que son del año 2024 y justo hablando de esa naturalización de la violencia, eh, no es nuevo que escuchemos de una mujer desaparecida cada semana. De hecho, hace poco desapareció una chica, creo que tiene alrededor de 22 días, casi un mes de desaparecida en Guanacaste. Y ¿verdad? Tal vez los primeros días la gente se alarma y comparte y después simplemente se olvida. Y creo que estamos también en un momento muy crítico donde la violencia se convierte en una cuestión de una noticia, ¿verdad? Si vemos esto solo 2024. ¿Y qué pasó con todas estas situaciones, verdad? Es como, de alguna manera, como este fenómeno social que tenemos de la inmediatez y la violencia se convierte en un hecho inmediato. ¿Qué pasa? Tiene parte sin novedad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es un llamado también a la atención a nosotras como personas profesionales de cuál es el modelo de intervención que tenemos que aplicar cuando atendemos un caso de violencia, ¿verdad? Y que de alguna manera tenemos una responsabilidad social, considero yo, importante porque somos las personas profesionales en trabajo social, quienes diría yo que buena parte, digamos, de los casos de violencia, tenemos una intervención a veces directa o de alguna forma podemos incidir también en los casos de violencia. Entonces, esto solo como para ejemplificar, ¿verdad? ¿Cuál es la situación a nivel país? Y con respecto a la legislación internacional y nacional, legislación internacional hay muchísima, pero quise traer estas dos porque me parece que son de las más importantes, que es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que fue aprobada en 1979, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará, que es del año 94. Ambas son convenciones que están ratificadas por Costa Rica, pero de alguna manera, si bien existen políticas públicas, el país tiene 3 políticas públicas, ¿verdad?, que responden también a estas convenciones, es necesario incidir de otra forma porque la política pública pareciese no alcanzar. Y además, en un contexto país donde tenemos menos recursos económicos, ¿verdad?, y un mayor contexto social de desprotección a las instituciones de bienestar social, ¿verdad?, es necesario que también echemos mano, ¿verdad?, de estos convenios internacionales y de estos tratados en nuestra intervención profesional cotidiana, porque a veces, ¿verdad?, esa estructura institucional de alguna forma nos limita o nos coloca en un lugar, ¿verdad?, de poca acción. Pero hay que recordar que para algo existen las convenciones, los convenios y tratados internacionales. De la misma forma, la legislación nacional, ¿verdad? Estas son algunas de las leyes que abordan el tema de violencia o discriminación contra las mujeres. Y es contradictorio, porque de alguna manera tenemos el país avanzado hacia la legislación y eso es muy importante, pero no hay una disminución real de la violencia a pesar de que avanzamos en temas legislativos y de redacción de política pública. Habría que, ¿verdad?,
ir más profundo para la implementación de esa política pública, pero pareciese que no es necesario, como dice Rita Segato, y quería colocar esta cita acá porque evidencia, ¿verdad? Que en el caso de las violencias contra las mujeres nunca hubo tantas leyes de protección. Nunca hubo tanta capacidad de denuncia, leyes, políticas públicas, instituciones, pero la violencia letal contra las mujeres en lugar de disminuir aumenta. Y ese es el caso de Costa Rica, ¿verdad? La cantidad de femicidios este año ha sido impresionante. Entonces, ¿qué hacer en nuestro contexto profesional realmente para lograr tener una incidencia? También en el entendido de que no podemos, ¿verdad? Nuestra intervención profesional debe ser crítica, consciente y con un posicionamiento ético-político claro, pero con unas limitaciones que además terminan por atravesarnos al ser mujeres. Y bueno, ¿cuál es entonces ese rol que tenemos? Comprender, estudiar, entender cómo opera la violencia en un contexto cambiante, porque no podemos, ¿verdad? Pretender que la violencia se siga teniendo la misma forma como se hacía hace 3, 4, 5 años, que, ¿verdad? Cuando nosotras nos graduamos o como la vemos en la universidad, necesitamos estar en un constante aprendizaje de cómo se evidencian nuevas formas de violencia o formas alternativas de la misma violencia. Y muy importante sensibilizar, pero también de la mano de la sensibilización, generar mecanismos de acción en nuestro ejercicio profesional y también con la población con la que trabajemos, porque solo eso va a permitir que haya un acceso real a la justicia. Y de alguna forma el acceso real a la justicia también parte por cuál es nuestro posicionamiento frente a la violencia. Y yo sé que esto es muy complejo, ¿verdad? Porque aquí entonces tenemos que remirarnos y un poco deconstruir esa idea que tenemos alrededor, no solamente de la violencia, sino del género. Y qué es lo que nosotras interiorizamos en nuestra socialización de qué era ser mujer y además cómo yo soy mujer en esta sociedad tradicional, ¿verdad? Y cómo yo puedo incluso irrumpir desde mi propia práctica profesional con normas ¿verdad? Que me condicionaron o incluso me colocan en un lugar de culpabilidad cuando un caso no se logra resolver o cuando no, ¿verdad? Cuando la estructura me sobrepasa. Y muy importante trabajar en la prevención, porque no parece que esto se vaya a detener pronto. Y en la medida en que no trabajemos procesos preventivos, por ejemplo, en lo socioeducativo, no va a haber forma de saber la dimensión a la que esta va a llegar, ¿verdad? No solamente en términos de la violencia contra las mujeres, sino la violencia general como sociedad costarricense. Y muy importante siempre tener una mirada interseccional, porque los casos que atendemos, las mujeres que atendemos cuando estamos en una institución que atiende directamente a la población, son distintos y requieren de analizar cuáles son las condiciones socioeconómicas de esa persona, cuáles son las concepciones culturales que tiene alrededor del género y de la concepción también de ser mujer. Y además, muy importante, cuáles son las condiciones estructurales que limitan o no también la posibilidad de mi intervención. Y aquí es muy importante echar mano, ¿verdad? Como les decía, de la legislación, pero también de la diversificación de nuestra profesión, ¿verdad? Y de nuestra intervención profesional. Y también ser muy conscientes que aunque estemos en un espacio laboral que no necesariamente aborda la violencia contra las mujeres de forma directa, es nuestra responsabilidad actuar. Porque a veces estamos en espacios que no necesariamente trabajan ese tema, pero continuamente la violencia llega y va a seguir llegando porque es una realidad. Entonces, ¿cuál es mi rol profesional para realmente posicionarme y atender la situación? Aunque, ¿verdad? No tomar una posición de es que eso no me corresponde a mí, ¿verdad? O solamente voy a redireccionar, sino también tener una conciencia de que la información que nosotros tenemos como personas profesionales finalmente puede salvar una vida. Y muy importante que el género nos atraviesa, ¿verdad? Como personas profesionales y como personas que viven en una sociedad, que tienen un contexto familiar, que tienen una historia de vida. Y aquí quisiera hacer un llamado, ¿verdad? A esta importancia siempre también de saber que no somos personas que estamos exentas de ser víctimas de violencia. A mí me impactó mucho un caso de una persona profesional que asesinaron, un femicidio que se dio hace poco, de una persona profesional en orientación.
porque yo creo que es importante también no culpabilizarnos cuando somos profesionales de las áreas de las ciencias sociales. Hay todo además un estigma social de que tenemos que saber cómo atender una situación de violencia hacia nosotras mismas y eso no es cierto, porque la violencia que una vivencia no es la misma violencia que atiende. Y no necesariamente existen las mismas herramientas, ¿verdad? Porque la violencia es muy compleja y atraviesa diferentes círculos. Em, y opera también con estos ciclos de culpabilización, ¿verdad? Y de revictimización, de vergüenza. Entonces, también hacer un llamado a que nosotras como personas profesionales no estamos exentas de vivir violencia, que siempre es importante pedir ayuda y que la vergüenza social que se ha impuesto sobre las personas profesionales tiene que ser denunciada también. Los silencios se tienen que acabar. Em, y también un poco, ¿verdad? Reflexionar sobre estas prácticas implícitas que tenemos de naturalización, de normalización de la violencia, incluso, ¿verdad? En los contextos institucionales en los que trabajamos. ¿Cuál es la violencia estructural que nosotras vivimos como profesionales también? Y de alguna forma denunciarla, ¿verdad? No es sencillo atravesar un proceso de denuncia, pero el, aunque existan esos mecanismos legales que parece que no funcionaran, en la medida en que no los ejecutamos, no existen. Y yo creo que algo que rescato mucho de que existan tantas legislaciones es que por lo menos nos permiten ver que estamos empeorando, ¿verdad? Y de alguna manera hacer un alto, hacer un llamado de que necesitamos como sociedad y como el gobierno, el Estado necesita empezar a intervenir de otras formas. Lo que pasa es que no, a veces no hay intención política, ¿verdad?, de realizarlo, pero de alguna manera en nuestro ejercicio cotidiano profesional tenemos que entender que existen un montón de desafíos estructurales que son complejos, que no podemos resolver solamente desde nuestra individualidad, pero que tenemos una responsabilidad ético-política para accionar y gestionar y articular otras redes. Y las redes profesionales son sumamente importantes también como colegas. Yo creo que es necesario volvernos a ver, ¿verdad? Mirarnos, saber en qué está cada persona y ver también mucho más allá que una persona profesional, hay una persona que continuamente se enfrenta a situaciones de violencia y eso nos atraviesa como personas. Entonces, ya para ir finalizando, ¿cómo tener un posicionamiento ético-político claro frente a la violencia contra las mujeres? Bueno, es ser muy contundentes con la impunidad que sucede en los procesos que atendemos, luchar contra la impunidad y muy importante, entender que los obstáculos en el ejercicio profesional también de alguna forma necesitamos atenderlos, ¿verdad? Porque a veces los obstáculos por la estructura creada se quedan ahí, ¿verdad? O nos hacen quedarnos ahí porque ya no se puede hacer más. Pero es la vida de una mujer, ¿verdad? Es la vida de una persona que está continuamente en una situación llena de complejidades y de culpas y de miedos y de un montón de cuestiones sociales que le impiden muchas veces salir de una situación de violencia y que de alguna forma tenemos una responsabilidad eh, de información, de intervención profesional para actuar. Que esa violencia institucional es complejo a veces no reproducirla, ¿verdad? Pero tenemos que siempre tener muy claro que nuestra profesión no debe revictimizar a las mujeres ni hacerlas pasar por procesos dolorosos, culpabilizarlas, ¿verdad? O también asumir de que de ahí es así esta persona, ¿verdad? Ya quiere vivir así, esta situación es natural, porque entonces de alguna forma eh, la violencia va a seguir avanzando y no vamos a tener también tampoco mayores herramientas a futuro para atender a esta situación tan grave que está en incremento. El rol de la comunicación en la normalización de la violencia, no solamente en la comunicación en medios, en redes sociales, que también opera, ¿verdad? Sino en la comunicación que yo tengo cuando hablo sobre la violencia, cuando hablo con una persona sobre el tema de violencia, cuando estoy atendiendo a una persona que está en una situación de violencia. Y muy importante también lo que yo comunico, ¿verdad? En mis formas de redactar un informe, cuando hago una intervención con otra institución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que ser muy claras en que la comunicación social ha venido naturalizando la violencia y también tenemos una responsabilidad para contrarrestar esa naturalización. Y nuestro rol para implementar políticas públicas es fundamental, ¿verdad? Siempre lo decimos, trabajo social está en una dimensión operativa, pero también está en una dimensión estratégica. Y hay que hablar de todas las dimensiones del trabajo social
poniendo la vista en la violencia contra las mujeres y en cómo además traducimos esa intervención técnica, operativa, en algo estratégico y de planificación, ¿verdad? Y entonces yo creo que en este sentido la gestión es fundamental. ¿Y cómo hacemos esa coordinación interinstitucional para trabajar nuevamente, sabiendo quiénes son las colegas que están en otras instituciones y cuáles son esas redes de apoyo también que yo puedo tener como persona profesional que está constantemente atendiendo situaciones de violencia? Diversificar nuestras intervenciones desde lo socioeducativo, desde lo más gerencial también. Creo que en todas las dimensiones que nosotras intervenimos como profesionales, la violencia está ahí, implícita, hacia nosotros o hacia la población con la que trabajemos. Entonces hay que tener muchísima claridad de cuáles son además nuevas formas, por ejemplo, para la prevención de la violencia y desapegarnos un poco de las estructuras más tradicionales que a veces concebimos de la profesión, ¿verdad? Que es una intervención y se acabó, o como un recetario a veces parece que tenemos en la profesión. Y bueno, hay que reinventarnos un poco ante la situación cotidiana que se nos presenta. Y muy importante, pues, nuestra postura feminista como una profesión feminista y en constante construcción y en constante cuestionamiento sobre las situaciones sociales que nos atraviesan. Y creo ya, para cerrar, que realmente es triste, es abrumador ser trabajadora social en un contexto tan devastador como el que vivimos actualmente. Y eso requiere de muchas herramientas, que desarrollemos mayores herramientas profesionales, pero también mayores herramientas como seres humanos, para entendernos dentro de un contexto que no podemos cambiar, ¿verdad? Del todo, no tenemos una varita mágica, ¿verdad? El trabajo social para mejorar la sociedad, pero sí ser muy conscientes y muy críticas de nuestro rol y de que nuestra intervención realmente puede mejorar las condiciones de vida de una persona o dar una información clave en un momento específico que alguien esté viviendo violencia. Entonces, bueno, muchas gracias. Eso sería lo que yo les traigo preparado. Ah, bueno, esta última filmina, perdón, es donde pedir ayuda. No sé si Marcela también la iba a mencionar, pero bueno, esta es una información importante, ¿verdad? Que siempre está el sistema de emergencia 911 que atiende durante las 24 horas y atiende diversas situaciones de violencia. Entonces, también saber que si hay algún momento en que no sabemos qué hacer, porque también las situaciones de violencia son complejas y diversas, siempre podemos pedir orientación también en el Sistema Nacional de Emergencias. Muchas gracias. Daniela, muchísimas gracias por esta exposición, este proceso de reflexión sumamente importante para nuestro quehacer profesional. Creo que al final cuando nos hablabas como cuál es la responsabilidad como profesionales, este proceso de sensibilización va definitivamente a la mano con esos espacios que también el colegio nos permite de hacer un cuestionamiento crítico. Yo creo que a veces nos cerramos como en nuestro espacio institucional y hay que estar actualizándonos con esos espacios, reflexionar, hacer el proceso disciplinario, inclusive con otras profesiones que también abordan el tema de violencia. Y no solo el tema de violencia, yo creo que independientemente de la institución, como profesionales en trabajo social, necesitamos estar actualizándonos sobre esos temas porque el tema de género en todos los espacios se nos va a transversalizar. Abrimos un espacio de consultas, bueno, en Facebook por el momento no veo ninguna consulta. No sé si damos unos minutitos y tal vez Marcela pueda irse como poniendo la filimina o acomodándose en la espera si alguien quiere hacer algún comentario. Vamos a dar un momentito. Bueno, por el momento no hay ningún comentario en Facebook. No sé si acá una de las personas que está conectada quiere hacer un comentario. Si no, podríamos continuar con la presentación de Marcela Arroyave, que nos va a hablar sobre el tema de femicidios. Gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de la página de Facebook del colegio. Gracias al Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales por la invitación para hablar de este tema y a Daniela, que nos encontramos en el camino en luchas muy parecidas y entonces hemos hecho eh, junta para trabajar estos temas y decidió que yo la acompañara la tarde de hoy. La idea, después de y la parte que nos dio Daniela tan fuerte, pero tan real, y también con esas recomendaciones tan importantes para el abordaje desde el trabajo social a las diversas formas de violencia. Yo voy a hablarles un poquito del femicidio como tal, teniendo en cuenta lo que nos planteaba Daniela, que es una de las violencias que tenemos más presentes en nuestro país, la violencia más extrema que existe, la violencia que, como ella explicaba, es particular hacia las mujeres. Solo a nosotras nos matan por ser mujeres. Y la idea es hablar un poquito de los elementos teóricos, del contenido teórico, del concepto, de cómo ha evolucionado el concepto, de las diferentes posturas y luego profundizar en los indicadores que tenemos que tener en cuenta para su prevención, los factores de riesgo en situaciones de violencia, que como personas que abordamos temáticas sociales, tendríamos que tener alerta, ¿verdad? Tenían que convertirse como en estos focos rojos que nos deben decir, cuidado, esta es una situación de alto riesgo de femicidio. Entonces, bueno, empiezo diciéndoles que el desarrollo conceptual del término femicidio y feminicidio, y ya voy a hablar sus diferencias, o ha sido construido gracias a un trabajo muy valioso que se ha desarrollado desde la academia feminista y que se ha unido a los diferentes procesos de denuncia y visibilización de este fenómeno, de esta forma letal de violencia contra las mujeres, sostenida también por los movimientos feministas, por las familias sobrevivientes de femicidio y por personas activistas en derechos humanos en general. Podemos decir que el término inicia con la conceptualización que nos plantea Diane Russell sobre femicidio, el término en inglés femicide. Lo teorizó, digamos, lo concretó y lo planteó como tal en 1990. Sin embargo, ella desde 1976 ya había realizado ponencias refiriéndose a esta forma extrema de violencia y buscando caracterizarla como única. En el 90, junto con Jane Caputi, establecen el término como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. Y en 1992, junto con Jill Radford, definen el término como el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres, va aclarando. Y en ese mismo momento, ellas dos plantean que el femicidio es el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos. Y yo me atrevo a decir que lo que ellas nos refieren en ese momento es justamente lo que implica la violencia femicida, que como vamos a ver ahorita más adelante, no necesariamente la encontramos con el final máximo que es el femicidio, sino con muchas acciones que pueden poner en riesgo la vida de las mujeres. Y aquí refieren ellas abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud, abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada,
psicocirugías, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugías plásticas y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resulten en muerte, se convierten en femicidio. Entonces vean que ellas ya en el 91 abren un poco más la conceptualización de femicidio a cómo lo tenemos hoy vinculado. Y aquí me parece importante referir lo que planteaba también Daniela, y es esta violencia estética, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir este canon estético que establece cómo somos las mujeres, que además siempre ha sido un factor muy fuerte sobre las mujeres, pero yo diría, y es parte de mis elucubraciones con respecto a las redes sociales, que está viniendo a ejercer una presión todavía más grande y además inmediata, la inmediatez que nos da lo digital, ¿verdad? Y yo tengo que ser así, yo tengo que estar de esa manera y terminan, bueno, ¿cuántas mujeres hemos visto muertas por pasar por estos procedimientos? Sin embargo, nuestra legislación no lo contempla como tal. En América Latina, podríamos decir que es donde se ha conceptualizado, ha habido una evolución muy profunda del tema de femicidio. Y aquí contamos incluso en nuestro país con dos personas que han profundizado el tema, Ana Carcedo y Montserrat Zagot. Marcela Lagarde en México, que sale con el término de feminicidio, planteando que a mi criterio no es un concepto diferente a femicidio, sino complementario a femicidio. Ya lo voy a abordar. Julia Monarres, que nos trae otro término que es el femicidio sexual sistémico, y Rita Laura Segato, la maestra de maestras, que se la voló, como se puede decir, y es que plantea el término genofemicidio, ¿verdad? Vinculando el femicidio con genocidios. Con respecto al femicidio en Costa Rica, en esta investigación que realizaron Montserrat Zagot y Ana Carcedo, plantearon que llamar a estas muertes de mujeres femicidio permitía relevar, ¿verdad? Remover el velo oscurecedor con el que se cubren en términos neutrales como homicidio o asesinato. Es decir, que el término homicidio o asesinato no complejizaba lo que significa asesinar a una mujer por razones de género. También trabajaron el tema de despatologizar a los agresores, el dejar, y que lo vemos todavía mucho a través de los medios de comunicación, tuvo un arrebato de locura, enloqueció con una situación. Todas estas conductas que al patologizarlos los desculpabiliza y termina, como lo vemos diaria y constantemente en nuestro país, culpabilizando a las víctimas. Por alguna razón, y si ustedes hacen un análisis de las noticias y de los medios de comunicación y cómo presentan los femicidios, siempre vamos a encontrar que la culpabilización recae sobre la víctima. También plantean que ayuda a desarticular los argumentos de que la violencia de género es un asunto personal y privado, y muestra el carácter profundamente social y político, resultado, como sabemos, de las estructuras de poder, dominación y privilegio entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Como le refería ahorita, Marcela Lagarde también se plantea y dice: yo no estoy de acuerdo con el concepto de femicidio. Marcela fue perita en el caso conocido como Campo Algodonero versus México, González y otras, en realidad, González y otras versus México, conocido como Campo Algodonero, que es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde aborda a profundidad el tema de la violencia estructural y la violencia femicida contra las mujeres, pero en ningún momento la Corte reconoce el término, no habla de femicidio, sino como violencia letal contra las mujeres. Y Marcela, al haber participado en ese caso como perita, dice: no, el término femicidio es el homónimo de homicidio, es decir, el asesinato de las mujeres. Pero para ella el término se queda corto y redefine y sobre todo resignifica el término
incorporando un elemento que lo coloca en el centro del debate y es la impunidad que ella advierte en los casos de Campo Algodonero y es ese incumplimiento al deber de debida diligencia de las instituciones responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Y Marcela nos dice que el Estado tiene la responsabilidad justamente en la prevención, el tratamiento y la protección de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres. La ausencia de sanciones para ella y de castigo a quienes asesinan a las mujeres coloca al Estado como responsable por acción u omisión del feminicidio y tiene que asumir su complicidad o responsabilidad directa. Marcela nos dice que asocia el término feminicidio, que es el que ella usa, a la cosificación del cuerpo de las mujeres que las vacía de sus derechos como humanas. Y por eso encontramos que hay países donde legalmente el término aceptado en la normativa es feminicidio. El Salvador, Colombia, México y otros países contemplan en sus códigos penales o en sus leyes específicas el término feminicidio. Nosotros en Costa Rica el término legal es femicidio. Sin embargo, como les digo, a mi criterio, yo sé que hay otros criterios, a mi criterio es un concepto que complementa al incluir el término de la impunidad. Sin embargo, yo creo que el femicidio ya lo trae porque cuando hablamos de femicidio estamos hablando de que ya el Estado incumplió ese deber de proteger a las mujeres. Entonces, por eso yo no creo que sean contrarios ni que estén contrapuestos estos términos. Hay personas que sí lo creen. Tenemos a Julia Monarres Fragoso, que también ha trabajado, ha vivido y ha trabajado siempre en Juárez y nos propone el término feminicidio sexual sistémico, planteando que es el asesinato de una mujer o una niña cometido por un hombre donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos, la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. Y dice que no solamente se asesina el cuerpo biológico de la mujer, sino se asesina también su significado y la construcción cultural de su cuerpo con pasividad y con la tolerancia de un Estado masculinizado. Ella nos habla a través del feminicidio sexual sistémico también de ese significado que nos da o ese simbolismo que nos da el tirar a las mujeres en basureros, arrojarla a barrancos y cuál es el mensaje que nos está enviando a la sociedad. Es un femicidio, es un cuerpo que no tiene valor en nuestra sociedad, es un cuerpo basura que termina siendo tirado a un basurero y ella, digamos, desarrolla toda esta temática. Y Laura Rita Segato nos lleva a hablar de femigenocidio, ¿verdad? Ella considera que debemos llegar a esa categoría para incluirla en el fuero internacional que se ocupa de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio, precisando, ¿verdad?, que se debe reservar este término. O sea, ella dice que sí hay feminicidios, los que conocemos generalmente, los que ocurren en nuestro país, por ejemplo, pero que se debe reservar el término femigenocidio para los crímenes que por su cualidad de sistemáticos e impersonales tienen por objetivo específico la destrucción de las mujeres y también de los hombres feminizados, solamente por ser mujeres y sin posibilidad de personalizar o individualizar ni el móvil de la autoría ni la relación entre el perpetrador y la víctima. Aquí yo podría referir a los casos, por ejemplo, crímenes de odio hacia mujeres trans, ¿verdad? Que quieren ser, conocemos países de la región donde hay un asesinato sistemático de mujeres trans y eso es un poco lo que plantea Rita Segato. También lo podemos ubicar en crímenes de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, en Guatemala, en el conflicto de Guatemala, donde habían militares que lo que querían era acabar con un grupo étnico y por ello atentaban contra la vida de las mujeres como, o sea, dándoles el reconocimiento a el poder de reproducción que tenían y el mandato de reproducción. Daniela nos
refirió a la Convención Belém do Pará, pero bueno, decir que el concepto de femicidio está implícito dentro de esta convención cuando nos habla de cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, y ahí ya estamos hablando de femicidio, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y puede suceder en la familia, centro de trabajo, escuela, institución de salud, en la calle o en cualquier otro lugar. Y aquí es donde Belém do Pará nos dice, no, espérense un momentito, no sigan pensando que la violencia contra las mujeres solo ocurre en el ámbito privado. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos porque es una violencia estructural que aparece, como lo decía el presidente de la Junta, aparece en todas las esferas, en todos los espacios donde las mujeres nos movamos, porque tiene un fin y un objetivo, y es frenar el avance, el reconocimiento, el goce y disfrute de los derechos humanos en igualdad de condiciones que los hombres. No todos los casos de violencia contra las mujeres provocan su muerte, y no todos los casos de homicidios tienen razones de género. Entonces hablamos de femicidio cuando encontramos una relación, donde convergen las dos situaciones, donde hay situaciones de violencia contra las mujeres que ya sabemos que es estructural, que ya sabemos que tiene una base social, de construcción social, sociocultural, que terminan en el asesinato de las mujeres o en un homicidio de mujeres. Entonces es allí donde hacemos referencia a los femicidios. Muchas violencias contra las mujeres son violencias crueles, pero no terminan matando a las mujeres. Entonces aquí no hablamos de femicidio, y hay muchos homicidios que hemos visto también así como hemos visto un aumento significativo en los femicidios, también hemos visto un aumento significativo en los homicidios de mujeres, que tienen una relación directa con el contexto de crimen organizado que está viviendo nuestro país, pero no necesariamente ese homicidio de mujeres tiene una vinculación con su violencia, y por eso no los llamaríamos femicidios. Ojo, algo importante que decir aquí. En contextos de crimen organizado, mujeres que estén participando en crimen organizado de forma activa también pueden ser víctimas de femicidio. Entonces hay que ver con lupa siempre estas muertes violentas de las mujeres para identificar los indicadores que nos puedan confirmar que estamos hablando de femicidio. Y como les decía, es importante también retomar y tener claro que hay una violencia femicida, que es la forma más extrema de violencia hacia la mujer, que se desarrolla en un contexto que puede ser de violencia familiar, sexual, de discriminación de género, con manifestaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. Y era lo que les decía hace un rato, no necesariamente cuando hablamos de violencia femicida, hablamos de el femicidio como tal. En la violencia femicida incluimos las tentativas de homicidio, de femicidio, las tentativas de femicidio que la intención era matarla, pero no la matan, estamos hablando de violencia femicida, las lesiones graves con consecuencias de muerte o sin ella para la víctima, o cualquier otra situación de riesgo severo que ponga en inminente riesgo la vida de una mujer por el hecho de serlo. Yo aquí siempre, como para tratar de dejar claro, pongo un ejemplo que conocí hace muchos años, como en el 2000, de una señora casada, muchos años de casada con su esposo se iba a trabajar todos los días en las mañanas, en la tarde llegaba y pitaba para que su esposa le abriera el portón, que tenía que abrirlo de forma manual, y él durante toda su vida de casados, que fueron más de 30 años, amenazó con atropellarla en el momento en que ella iba abriendo la puerta. Entonces él todos los días era, ¿verdad? Aceleraba para hacerle creer a su esposa que la iba a atropellar, y ella todos los días de su vida pensó que era su último día y que ese día él sí le iba a atropellar y a matar. Ese es un ejemplo de violencia femicida. No necesariamente me mató, pero hay un riesgo latente, permanente y constante de que va a acabar con la vida de las mujeres. Por ejemplo, mujeres que refieren que las han intentado ahorcar, pero no identifican eso como una tentativa de femicidio, es una violencia femicida. Y aquí recordar que en una investigación que se realizó se entregó hace unos meses, pero que fue realizada sobre los femicidios del 2020, unas autopsias psicosociales, no sé si alguna vez han oído de ellas, pero sería bueno que el colegio las conozca. Encontramos que
la forma en que los 28 de los femicidios que se investigaron en el 2020, una mayoría, fueron cometidos a través de ahorcamientos o estrangulamientos, y eso también nos refiere la cercanía del femicida con la víctima. Esta violencia femicida tiene características con trasfondo de género que vulnera gravemente la vida y la integridad de las mujeres. No siempre es el resultado, por eso yo les digo, no siempre necesariamente termina con la muerte de la mujer, sino es todo un proceso en el que todas las condiciones y todos los factores se han organizado de tal manera que una alta probabilidad del resultado es la muerte de la mujer. Este concepto, como les digo, no refiere únicamente a la consecuencia final, sino a todas las situaciones y dinámicas previas que se presentan en una violencia sistemática, constante y permanente. La violencia femicida incluye determinantes, condiciones y dinámicas violentas que pueden contribuir a poner fin a la vida de una mujer, aun cuando las legislaciones no configuren como delitos estos factores. Y aquí quiero hablar del suicidio, del femicidio-suicidio. Que tampoco lo tiene consagrado nuestra legislación, pero tenemos casos conocidos y sistematizados de mujeres que han terminado con su vida, que se han suicidado debido a la violencia permanente, sistemática y constante que han vivido de sus parejas, de padres o de otros familiares. Y esto es un ejemplo también de violencia femicida que, como digo, no está consagrada en nuestra legislación. Hay países que sí consagran el delito de femicidio, suicidio. Entonces, ellos deben ser tomados en cuenta tanto en el análisis del fenómeno social como también las acciones de prevención. Todas estas dinámicas previas o estas dinámicas que hacen parte de la violencia femicida. Y eso implica entonces ampliar hacia otras situaciones dentro de la escala de violencia, como las lesiones graves o leves, que comprendidas dentro de un contexto de violencia sostenida y frecuente, tienen el suficiente potencial para generar un daño inminente en la vida de la víctima. Aspectos que lamentablemente no siempre son valorados durante la investigación judicial. Eso lo sabemos con anterioridad, pero también la investigación de los informes de las autopsias psicosociales nos permitió evidenciar cómo a nivel judicial, llegando a denunciar la violencia femicida, no se comprende como tal, no se evidencian situaciones que realmente nos hacen entender que esta es una violencia femicida y que hay un riesgo inminente para la víctima. Y entonces, yo lo que quiero hoy es hablarles un poquito de los factores de riesgo que podemos encontrar en la atención a víctimas o en el trabajo cotidiano, o ustedes mismas, ¿verdad?, en sus propias vidas, porque como lo plantearon tanto el presidente de la Junta como Daniela, la violencia nos atraviesa, la violencia es permanente en nuestra vida. Todas las mujeres, de una u otra manera, y lamentablemente, hemos tenido que experimentar alguna forma de violencia, unas más violentas que otras, más macabras que otras, más difíciles de superar que otras, pero es un constante en la vida y por eso hablamos de la violencia como un continuum permanente. Entonces es necesario considerar factores de riesgo por violencia femicida a los eventos, fenómenos y características sociales, psicológicas y biológicas que incrementan la probabilidad de morir por el hecho de ser mujer. Para poder determinar ese riesgo de violencia femicida, necesitamos categorizar el riesgo. Entonces hablamos de un riesgo leve en violencia femicida cuando existen indicadores de violencia intrafamiliar o sexual, pero son escasas las probabilidades de que la violencia se vuelva a repetir debido a factores que tiene la víctima. Por ejemplo, una víctima de un delito sexual de una persona desconocida en la calle o una víctima de violencia intrafamiliar que cuenta con factores protectores, tiene una familia, puso la denuncia a tiempo, ¿verdad? Tomó acciones o tuvo quien le apoyara para tomar acciones que permitan, digámoslo así, actuar desde la prevención primaria para que esto no continúe. Hablamos de un riesgo moderado cuando existen factores de riesgo que incrementan la posibilidad de que la violencia física, psicológica o sexual se vuelva a repetir por la debilidad en factores protectores y la presencia de elementos de riesgo activos en el agresor.
Se trata de una violencia que es moderada en su magnitud y frecuencia, pero cuando hablamos de un riesgo moderado hay que tener mucho cuidado porque de riesgo moderado a severo podemos saltar en un brinco. Mujeres que tal vez no tienen factores protectores, su familia no les apoya, su familia no ha comprendido cómo funciona el ciclo de la violencia, se alejan de ella, se cansan de ver que no deja al agresor, pero que puede tener, digamos, cierta situación. Podemos pensar que el agresor no nos genera un riesgo mayor, no es un hombre que tenga antecedentes de violencia, ¿verdad? Claras, que no tenga armas, que no consuma alcohol y drogas, ¿verdad? Esos son factores que ahí vamos midiendo y sopesando para determinar que es un riesgo moderado. Y el riesgo severo es donde existen factores detonantes y una ausencia completa de factores protectores. Aquí la violencia se agrava poniendo en altísimo peligro la integridad física de la víctima. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, de violencia de pareja, generalmente se trata de una situación de violencia frecuente o permanente, de mediana o larga duración, que va acompañada de amenazas de muerte o daños físicos. Esta amenaza de muerte también tiene que ser, tenemos que analizarla y verla con lupa, perdón, porque puede ser implícita o explícita. Puede ser que como constantemente y diariamente lo tenemos, porque nosotras en el INAMU diariamente y en la oficina que refirió Daniela, que es el COAVIFMU, diariamente atendemos mujeres con amenazas de muerte. Y aquí ya hablamos de un riesgo severo, pero esas amenazas hay que verlas con lupa, porque puede ser que te diga, te voy a matar o te voy a mandar a matar, pero también puede ser que haga insinuaciones. Bueno, ¿qué harían los niños sin una madre? ¿Qué harían los chiquitos sin voz? ¿Verdad? Cosas que van de alguna manera generando un foco rojo que nos dice tenga cuidado. De esta categoría de riesgo severo surgen los casos de femicidio y de tentativas de femicidio. Y aquí quiero hacer una aclaración y una cosa que hemos venido evidenciando particularmente con la investigación de autopsias psicosociales, pero también con los últimos casos, y el caso que mencionaba, que creo que es el de Rebeca, que mencionaba Daniel ahora, la trabajadora social del MEP que fue asesinada hace un mes más o menos en Paraíso. Y es algo en lo que venimos trabajando desde el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Y es que en el caso de María Taxan, que fue uno de los casos que fue analizado a través de las autopsias psicosociales, nosotras no logramos identificar riesgo moderado. Por lo menos no pudimos encontrar, no identificamos riesgo de violencia física. Es decir, la violencia psicológica dio un brinco a la violencia femicida, la mató sin haberla agredido en vida. Ella tuvo lesiones físicas post-mortem para hacer creer que era un femicidio, pero en vida no existe evidencia que él la haya agredido físicamente, más sí psicológicamente en todos los niveles. La autopsia psicosocial de María Taxa nos indica que hubo la palabra es explotación vital de María, ¿verdad? Y entonces esto también es un alerta para que pensemos que muchas veces decimos, bueno, pero no te ha pegado, ¿verdad? Nunca te ha agredido físicamente, pero podemos tener un salto cuántico. Ahí también en el caso de Rebeca, los datos que tenemos desde la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención de Femicidios es que pasa de una violencia psicológica y patrimonial a un femicidio. Entonces, estos son, digamos, situaciones que tenemos que estar alerta, que tenemos que ver con lupa para poder determinarlo. Como decía ahora, los casos de riesgo severo tienen altas probabilidades de convertirse en femicidio, alude a una situación en la cual están presentes todas las condiciones para que la violencia lesione gravemente la integridad física, psicológica y sexual de la víctima.
Los casos de riesgo severo son acompañados de amenazas de muerte, intento de asesinato o incremento de la intensidad de la violencia en magnitud suficiente para anticipar que el agresor pueda lesionar la salud física, psicológica y sexual de la mujer. En estos casos, si no se actúa oportunamente, probablemente el agresor intente asesinar o asesine a la víctima. Y por eso, quienes han atendido violencia en alguna de las instituciones de respuesta primaria a la violencia y que han aplicado la guía de valoración de riesgo, saben que cosas como las que preguntamos es, ¿ha habido un incremento en la violencia últimamente? ¿La ha intentado ahorcar? ¿La ha amenazado de muerte? Eh, los celos y el control ha aumentado. Todas estas son categorías que nos permiten identificar ese riesgo alto. Para identificar ese riesgo severo, entonces tenemos que tomar en cuenta características del agresor, características de la víctima y características de la relación. Y aquí estoy hablando específicamente de la violencia en parejas, ¿verdad? De la violencia que se presenta en parejas o exparejas. Nosotras estamos trabajando justamente en abordar una guía de valoración de riesgo que nos permite identificar factores de riesgo en otras situaciones de violencia contra las mujeres, porque así ha ocurrido, ¿verdad? Es mucho más difícil evidenciarlas. Hay muchas que las tenemos claras, ¿verdad? Si es un acosador, si la está persiguiendo, también podemos evidenciarlo, pero en otras donde no tenemos estas valoraciones. Los factores de riesgo en el agresor están referidas a las características y acciones de la persona que ejerce violencia para mantener o incrementar su poder o control sobre la víctima. Por ello, siempre decimos indague sobre la manera de pensar, es decir, su concepción, su construcción social de género, si es un hombre que cree en la supremacía masculina, con el poder autoritario, ¿verdad? La forma en que resuelve los conflictos, las condiciones que le disparan una conducta agresora, por ejemplo, alcohol, drogas, celos patológicos. Y algunos indicadores importantes que, si ustedes quieren, yo se los puedo pasar, pero porque pues no nos va a dar chance para evidenciarlos todos, pero por ejemplo, las ideas de supremacía masculina y misoginia, ¿verdad? Las obliga a tener relaciones sexuales, él maneja el dinero, no le permite tomar decisiones, ¿verdad? Hay un odio hacia lo femenino, las conductas vigilantes o celos patológicos, ¿verdad? El control, no las deja salir, las dejan encerradas en la casa, les revisa celular, les revisa la ropa, no les está atento o no permite que se vistan de cierta manera, las aleja de la familia, este control, que es la mejor estrategia que tiene el agresor, ¿verdad? Aislarlas de sus redes de apoyo. La negativa rotunda a la separación, al rechazo, estos hombres que se niegan a la separación y que inmediatamente dice, usted está conmigo, no está con nadie, la prefiero muerta que con otra persona, en fin. El uso o amenaza con cualquier arma, entonces siempre valorar y preguntar y no creer que cualquier arma no es letal, ¿verdad? Cuchillo, machete, arma de fuego, ¿verdad? Un hombre que haya experimentado temas con fuego, ¿verdad? Que pensemos que puede hacer que pueda generar un incendio. El daño físico, ¿verdad? Cuando causan lesiones a las víctimas, lesiones físicas que incluso requieren atención médica, como lo decía ahora, el consumo de alcohol o drogas, antecedentes policiales o judiciales. Actualmente un factor de riesgo, claro, es el pertenecer a una pandilla o a alguna organización vinculada al crimen organizado, antecedentes de violencia contra las mujeres con otras parejas, de delitos sexuales, cuando agrede a la víctima en presencia de cualquier persona, cuando agrede a la víctima en presencia de cualquier persona, es una situación de alto riesgo, porque si lo hace frente a otros, imagínese lo que puede hacer en la intimidad, cuando lo agrede frente a los hijos, cuando hay antecedentes de crueldad animal. Y no sé si ustedes ayer vieron una noticia de un hombre que le disparó a una mujer y uno de los antecedentes es que mató con un arma a un perro. Entonces aquí estamos viendo cómo se ligan estas
sus indicadores. Factores de riesgo en las víctimas están referidos a hechos de violencia y de pareja, intrafamiliar o sexual. Es necesario indagar sobre las áreas críticas asociadas a sus condiciones existenciales y personales que faciliten la violencia, faciliten que la violencia sea constante, repetitiva, ¿verdad? O se exacerbe de alguna manera, así como el nivel de daño emocional que pueda tener la víctima y que genere una dependencia del agresor. Esta es otra cosa muy permanente y muy constante que vemos en las atenciones y es el daño psicológico que causan los agresores a las víctimas al generar que no valen nada. Oímos mujeres que dicen es que yo no sirvo para nada, yo no voy a poder hacer nada, ¿verdad? No pueden pensar o concebir un nuevo proyecto de vida porque la violencia psicológica ha atravesado de tal forma su autonomía y su propia y la visión de sí mismas. Algunos indicadores aquí, el aislamiento de las víctimas, ¿verdad? Cuando su familia o sus redes de apoyo las dejan solas y por eso siempre el llamado es a, por favor, aunque no lo deje, siempre deje una puerta abierta. Aunque usted esté enojada, aunque usted sepa que su amiga, su vecina, su hermana, su prima, nunca va a dejar al hombre y sigue siendo agredida, nunca le cierre la puerta, porque puede llegar el momento en donde ella realmente va a necesitar la ayuda y ya no va a pensar en llamarla porque usted ya le cerró la puerta. La dependencia emocional, ¿verdad? No se visualiza una posible vida sin esa persona, tiene una incapacidad, se me acaba de ir la palabra, pero es aprendida, se me acaba de ir la palabra, tiene una autoestima totalmente dañada y mermada por la violencia que ha sufrido. Cuando vemos que ha intentado quitarse la vida, que la víctima ha intentado o ha pensado, ha tenido ideas suicidas, ya nos está diciendo que no tiene recursos para salir de esa violencia, la carencia, como ya decía, de una red social o familiar, la dependencia económica que sigue siendo muy constante en las mujeres que requieren, que no tienen autonomía económica y que no visualizan una posible vida con hijas e hijos que dependen económicamente del agresor. Y como último, el factor de riesgo en la relación. Es necesario determinar qué características tiene la relación, particularmente el peso que tienen los eventos que desafíen el poder del agresor en los actos de violencia, determinar si existen hechos específicos que puedan intensificar la agresividad y el descontrol, y conocer el perfil y la situación emocional de la víctima para evaluar si es necesario tomar medidas de protección. Aquí algunos indicadores importantes es el aumento de episodios de violencia. Si los episodios de violencia son más largos, si los episodios de violencia son más frecuentes, ¿verdad? Si hay amenazas de muerte, si considera la misma víctima que él puede acabar con su vida o puede pagarle a alguien para que acabe con su vida, cuando hay violencia sexual y cuando hay embarazos no deseados, ¿verdad? Situaciones que pueden complicar más a la víctima para salir de la relación. Cuando la víctima decide separarse, ya sabemos que es un indicador que aumenta y detona el ataque violento o femicida, y aún hay personal judicial aquí en San José que la víctima va a interponer medidas de protección y le dicen que como ya no tienen una relación, no le reciben las medidas de protección, teniendo claro siempre, obviamente en ese juzgado no, que es uno de los factores de más riesgo en una relación. La víctima decide denunciarlo, igual, ¿verdad? Es un detonante altísimo para la violencia femicida, la ruptura reciente o la nueva relación de pareja que pueda tener una víctima que ya está separada y que el agresor puede reaccionar directamente a una violencia femicida. Estos son las situaciones de violencia que, digamos, los indicadores de riesgo que deberíamos tomar en cuenta si atendemos, si conocemos o si nosotras mismas estamos viviendo violencia. Pero yo quiero terminar con este video con el objetivo de decirles también que es algo que venimos trabajando con Daniela, que a quien agradezco infinitamente que desde la rectoría haya decidido apostar por trabajar en el abordaje del femicidio y el abordaje
de los efectos del femicidio a nivel comunitario, que no lo estamos abordando desde ninguna lado, no es un trabajo que estemos haciendo. Hacer un llamado a que tengamos en cuenta todos estos factores de riesgo y que nos convirtamos en agentes de cambio. No podemos seguir diciendo que la violencia no nos toca, no podemos seguir diciendo que la violencia es de mi vecina, no podemos seguir oyendo y evadiendo. Nosotras que analizamos cada una de las muertes violentas de las mujeres en el país, repetimos las historias de que, ay, sí, yo oí al chiquito llorando, pero siempre lloraba. Ay, sí, yo oí que la señora gritaba, pero eso era permanente. En uno de esos gritos o en una de esas lloradas, esa mujer está siendo asesinada. Entonces yo los dejo con este video de una provincia en Argentina que nos muestra una historia de qué ocurre cuando no actuamos y por el contrario, cómo podemos ser agentes de cambio si actuamos en una situación. Espero que se escuche el sonido. María, te estuve llamando. No quiero hablar. Dale, María, me viniste acá para ver cómo estabas. Dale. Trabajo. Estás buscando trabajo, a mí nunca te faltó nada, boluda. Sí, corre. ¿Cómo te gusta que me sentí más tranquilo? Se llama María, me cortó el rostro. Pero qué gila que es, boludo. Igual siempre le cayó que le estés atrás, chabón. Pará, esperá que está ahí, boludo, está ahí. Con razón no me contestaba la chica. Con razón no me contestaba, ¿no? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién es? No, estoy buscando trabajo. ¿Estás buscando trabajo? A mí nunca te faltó nada, boluda. Salí, corre. ¿Qué? ¿Pasa algo? Se llama María, me cortó el rostro. Ah, ya está, Juan, déjala tranquila. ¿Para qué? Ya está, porque ya está. Déjala tranquila, cada subida y vos la tuya. Pará, esperá que está ahí, boludo, está ahí. Ya fue, dejate de joder, no seas tío. Dejala tranquila. Y bueno, eso sería lo que les iba a compartir yo la noche de hoy. Muchas gracias. Marcela, muchísimas gracias por este espacio, por todo este contenido, definitivamente de suma importancia, y no solo para el quehacer profesional, sino de verdad que son elementos que como mujeres deberíamos manejar, por lo menos tener acceso a, más en un contexto en que la violencia lamentablemente aumenta las cifras. De hecho, y como mientras esperamos si alguien tiene alguna consulta en Facebook, el último corte del OIJ, el 13 de noviembre, coloca 70 muertes violentas para las mujeres, de ellas ya categorizadas en 21 como femicidios y 41 en proceso todavía de investigación, pero es un número muy alarmante si contemplamos los datos, por ejemplo, del año pasado. Aún así, si contemplamos los datos antes de pandemia, han aumentado significativamente. Y también vinculándolo con la exposición de Daniela, que nos habla de la cantidad de denuncias y medidas cautelares que han interpuesto, es un número muy elevado y sin contar o pensar en aquellas mujeres que no hacen el proceso de denuncia por temor, por un tema ahora usted lo mencionaba, Marcela, la limitación económica sigue siendo un tema muy importante, más para la mujer, con una sociedad en la que la pobreza está feminizada totalmente y un contexto en que, bueno, desde una sociedad patriarcal, ¿verdad? Definitivamente las mujeres siempre llevamos las de perder. Bueno, en Facebook no veo ningún comentario o consulta. Sin embargo, bueno, de mi parte agradecer, de verdad que son espacios muy importantes y repito, no solo como profesionales en trabajo social, bueno, hecho Marcela es abogada, ¿verdad? Son temas que como profesionales que atendemos público debemos tener ahí en la mano, estar siempre en una reflexión de manera crítica y algo que es muy importante es cuestionarnos nosotras. Daniela también hacía el comentario, ¿verdad? Que a veces no vemos o atendemos violencia a nuestro quehacer, pero
¿dónde está la reflexión en nuestros procesos, verdad? Continuamos siendo mujeres que a pesar de tener una profesión, no podemos desligarnos de las afectaciones del género. Isabel, tiene la mano levantada. Yo también quería, gracias, me das chancecito, Isabel, antes Sí, de adelante. cerrar. No, contarles que en el caso de María, nosotros como familia de trabajo social fuimos muy afectados porque María era hija de una colega. A la vez, Jorge Taxan ha sido un amigo de siempre, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de conocer a María desde que comenzó a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden imaginarse cómo nos sentimos y las preguntas que nos hicimos, ¿verdad? Porque inclusive en mi casa, el diciembre anterior, ella estuvo y estuvo acá compartiendo con todos nosotros, ¿verdad? Y después de lo que sucede, de esa violencia tan impresionante que ella es sujeta, las preguntas es, ¿qué no vimos? ¿Qué, qué nos pasó? ¿Cómo todo el entorno que tenía María, ¿verdad? Y ahí nos explicamos muchas cosas, ¿verdad? Lo que Marcela ahora señalaba, del silencio, ¿verdad? De las cosas que él le negaba, que no podía usar el teléfono, que no podía movilizarse, ¿verdad? Pero lamentablemente eso no fue, digamos, eh, compartido por ella, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora que yo escuchaba a Daniela y escuchaba a Marcela, agradecerles porque eh, con el tema de María yo tengo mucha cosa así de afectos, ¿verdad? Todavía me mueve eso, ¿verdad? Y ahora, escuchándolos a ustedes, entiendo probablemente aspectos que se me habían totalmente escapado. Así es que gracias por haberme permitido ubicar esa situación en un contexto que todavía duele. Isabel. Gracias, don Jorge. Bueno, agradecerles a las compañeras que han dado estas reflexiones tan valiosas. Creo que, bueno, quisiera como recopilar mucho de lo que han abordado, pero bueno, voy a sintetizarlo muy brevemente. En realidad no es ninguna consulta, sino son comentarios también. Creo que, bueno, empezando por Daniela, cuando ella mencionaba la cita de la argentina antropóloga Rita Segato, eh, cuando se habla de la legislación que existe, cuánta legislación hay, ¿verdad? Pero cuántas muertes y cuántas violaciones a los derechos humanos de las mujeres se siguen dando. Y cómo esto nos lleva a reflexionar que a veces la legislación no es otra cosa más que sinónimo de que hay todavía mucha deuda a nivel de estados y a nivel de sociedades hacia las personas, ¿verdad? En esto en diferentes temas, pero en este no es la excepción. Cuando hay una ley que se genera es porque algo le estamos debiendo todavía a esa población por la cual surge esa ley o esa vulnerabilidad que se está generando por la cual surge esa ley. Entonces yo creo que ese es un aspecto fundamental. Creo que también el reto que existe en los procesos de intervención, Daniela mencionaba que uno de los retos más importantes es en las herramientas que como personas y como seres humanos debemos también fortalecer. Y es totalmente cierto. Creo que el reto que llevan las personas que atienden directamente procesos de violencia es incalculable. O sea, esa carga emocional que se da, yo creo que también debemos verla y debemos reflexionar alrededor de ella. Y algo que ambas expositoras plantearon, ¿verdad? Fue la violencia mediática que existe, cómo los medios de comunicación siguen invisibilizando que las situaciones de violencia y los femicidios como tal son eso, un femicidio y una violencia hacia las mujeres y hacia sus familias, que es lo que mencionaba ahorita también don Jorge, cómo en una situación de violencia también no solamente contra esa persona, sino contra sus familias y toda una sociedad que quedamos con ese sinsabor, ¿verdad? Ante una situación tan compleja. Hay un término que ahorita pues Marcela mencionaba y es algo que es importante siempre recalcar y es despatologizar a la persona que agrede. Creo que eso es muy importante y eso se da mucho no solamente en medios de comunicación, sino también en esos procesos de comunicación del tú a tú que muchas veces se da, por ejemplo, en los espacios laborales. Muchas veces las personas reproducen esas mismas ideas y hacen o invisibilizan, ¿verdad? Que hay una situación de violencia de fondo, ¿verdad? Y dejamos como con toda la responsabilidad a la persona que es víctima de esa situación de violencia. Y bueno, con los términos, ¿verdad? Que nos planteaban de todas estas definiciones que han
han planteado estas feministas, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel latinoamericano, creo que también tiene que ver con esa necesidad de visibilizar siempre que hay algo más que está faltando, ¿verdad? Hay una situación de violencia más que se está dando, ¿verdad? Por ejemplo, con lo de la impunidad, ¿verdad? O con lo del término femigenocidio, ¿verdad? Que es algo que está quedando, ¿verdad? Sin visibilizarse como tal a nivel de sociedad. Creo que la violencia femicida, lo que me queda de eso es que siembra miedo, ¿verdad? No se llega al femicidio como tal, pero siembra miedo y eso hace que una persona viva con miedo toda su vida. Entonces, creo que eso es una de las cosas más dolorosas que una persona puede vivir. Y bueno, este estudio que mencionaba Marcela con las autopsias psicosociales creo que es sumamente valioso y creo que es algo que podría traer muchos aportes para que podamos hacer una lucha un poco más severa también contra esta situación de la violencia. Ya terminando, ¿verdad? Bueno, creo que la parte de las herramientas, ¿verdad? Que visibilizaban ambas, ¿verdad? Cuando veamos algún tipo de indicador, creo que es importante las leyes que existen, ¿verdad? Utilizarlas y que éstas puedan responder realmente a lo que la persona o las personas podamos estar necesitando. Agradecerles nuevamente, agradecerles a las tres personas y bueno, le cedo el espacio a Catherine y nada más les robo unos minutitos al final ya cuando Catherine termine para hacerles una invitación. Muchas gracias, Isabel. Bueno, no, de parte mía, no sé si Marcela o Daniela quieren como hacer un comentario. Yo quiero aprovechar para agradecer a la Comisión de Género del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales y a la Unidad de Educación Continua por esos espacios, definitivamente. Y creo que no solo en el marco, eso se creamos en el marco del 25N, pero al final es un tema de un día a día, lamentablemente, y un contexto, como lo mencionábamos anteriormente, sumamente violento, que sigue afectándonos principalmente a las mujeres y como profesionales en el área social y que atendemos población, son espacios sumamente enriquecedores para reflexionar. Creo que a veces no solo conectarnos, ¿verdad? También agradecer a las personas que sacaron un ratito, están en Facebook por acá viendo el espacio, pero que también hagamos una reflexión de cómo estamos abordando nosotros esta problemática, cómo estamos abordando nosotros el trabajo con mujeres. De pronto lo que decía Isabel, que creo que la institucionalidad hace que en muchas ocasiones como que perdamos el horizonte de cuál es nuestro posicionamiento ético-político y se nos van esos comentarios, ¿verdad? Inclusive el ¿por qué no lo dejó? Pero ¿por qué hace tiempo? ¿Por qué no se va? ¿Por qué hasta cuestionar a la víctima? Cuando en realidad es la víctima y deberíamos ser nosotras quienes más fomentemos ese apoyo, esa empatía, la solidaridad y sobre todo un trabajo ético, ¿verdad? Es creo una de las cosas más importantes. De mi parte, muchas gracias. Marcela, iba a hacer un comentario. Sí, gracias. No, es que le quería contestar a don Jorge que, bueno, que lamento mucho que su pérdida con la cercanía de María. María es yo coordino la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención de Femicidios y ahí analizamos cada una de las muertes violentas de las mujeres para determinar cuáles son femicidios y no. Es un trabajo muy duro, muy doloroso, muy desgastante. Y yo no sé por qué a mí particularmente el caso de María me impactó muchísimo. Ha sido un caso que me ha dolido demasiado, en que nos hemos metido muchísimo. Y es un caso que al final de cuentas nos dolió muchísimo también porque no lográbamos justicia. Y yo creo que ha sido una familia muy resiliente, muy unida, que logró lo que necesitábamos y era que se demostrara que él acabó con la vida de María. Así que pues también mi abrazo a don Jorge por su sentir. Y bueno, igual agradecer de nuevo el espacio. Gracias. No, yo solamente quería hacer un comentario de cierre. Bueno, me uno al sentir de Marcela, ¿verdad? Con don Jorge. Yo creo que uno de los retos que también tenemos como profesión, y creo que eso es algo de lo que estamos tratando de implementar en la universidad, es trabajar en las comunidades, ¿verdad? En los espacios locales, porque creo que nosotros tenemos muchas herramientas de intervención desde lo socioeducativo y que a veces, ¿verdad? Los ILAFEM que mencionaba Marcela dicen que el impacto en las comunidades es terrible, ¿verdad? No solamente en el ámbito familiar, que es devastador, pero también en el espacio local y en las familias que están cercanas, ¿verdad? Es la pérdida de una ser humana
en todo su aspecto, ¿verdad? En la cotidianidad, pero también en el recuerdo, en la memoria, en el proyecto de vida que tenía esa mujer y en la convivencia que también construyó con las personas que vivían cerca de ella. Entonces, sí, un llamado también a las personas, colegas. Yo creo que hay que empezar a trabajar más desde el ámbito de lo socioeducativo en la prevención y también en la intervención, porque hay muchas herramientas de información, por ejemplo, con em, la ley de femicidios, que las comunidades no saben y tenemos que ir hacia allá, ¿verdad? Hay que acercarse, hay que comunicar y creo que el colegio puede ser un actor muy importante en esa información y en la prevención. Y muchas gracias nuevamente por el espacio y espero que sigamos encontrándonos. Bueno, chicas, agradecerles mucho nuevamente a Daniela Miranda Méndez y a Marcela Arrovalle Sandino, también a Catherine Barquero Vargas, que es integrante de la Comisión de Género, por participar de este espacio y por sumarse a esta lucha en conmemoración del 25 de noviembre. Invitarles para las próximas actividades que van a estar en la próxima semana. El lunes arrancamos con lo que es la participación en la marcha. El 26, martes 26, también hay un conversatorio para que puedan también revisar en las redes y puedan participar y sumarse a estos esfuerzos que se están realizando desde la comisión y desde las diferentes unidades que conforman el colegio. Y se termina con el 28, el jueves 28, con un espacio para las personas que deseen participar y asistir. Creo que es un espacio de expresión y esperamos contar con la presencia de muchas de ustedes, así que les incentivo a que puedan revisar la información, que puedan inscribirse y que puedan también divulgar con otras personas que puedan estar interesadas en participar de estos eventos. Nuevamente agradecida y que pasen una buena noche. Muchas Gracias. gracias.